Oh, no te puedo creer. Ah, mira, qué buen dato. Que si usan Office 365 no está. Esa. Y nosotros Porque yo mañana hacemos empezaba a clases trabajar por con ahí. los complementos de Classroom en el colegio. Qué buen, ya, no voy a Pero usar nada Classroom de es eso. de Google. Sí, Esta pero es de estaba Office, con el de Meet, Microsoft. con el, sí, de Microsoft, con el otro, el moradito. Ah, ¿Cómo con se el llama? Meet. Teams. Ah, Teams, sí. Teams. Con Teams. Sí. Seguimos con las Ya, calles qué mundiales. bacán. Voy a tener que seguir cambiando entonces. Pero Va a estamos ingresar, chicos y chicas, disculpen, va a ingresar Doris. Ya, Perfecto. súper Compórtense. bacán. segundo en el hashtag, no se olviden. Retweets. Hacemos varias cosas a la vez. ¿Quién va a ver las preguntas de Meet? Cristian. Ya. Doris ya ingresó. Bienvenida, Doris. Hola, ¿qué tal? Sí. Hola, Doris. Hola, Doris. Hola. Buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien. Bien. Pasa al revés. Qué bueno. En el caso mío yo no atiendo público, entonces... Esperamos un par de minutitos, Dory, porque acabamos de mandar las invitaciones por DM para que la gente se empiece a conectar. Que las mandamos. ¡Terror del comunista! ¡Somos del fascismo componente! ¡Lucha! Los ociosos ridículos. Oye, pero estamos. ¡Todos la defenderemos! Ya listo, hombre, cállese. Pero que Fene negra. Con razón. ¡Alarma! ¡Alarma! ¡Alarma, soy fascista! El juego de jugarle alberga Tiene tener hasta relaciones necesidad sin él. protección. Hoy, Sofía El tiempo. ¡Y que no sea solo por la gloria, sino para alcanzar la libertad! Y aquí para darte un mensaje serio, no tengas relaciones sexuales sin protección. ¡Y es su merecido! Realmente peligroso, ningún fantasma. ¡Esos que... Un espectro de... Lo sacamos al tiro, Dory, dame un segundo. Estamos. nosotros siempre estaremos dispuestos hasta que Qué bueno, nosotros no, así que adiós. la nación Hay que tener paciencia a ese. denle mi dirección a esto. ¡Alarma! 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 ¡Alarma, soy fascista! ¡Terror del comunista! O sea, que tiene el mono chino, Cristian. Sí, que Gabriel es el que lo está sacando. Aprovechen de silenciarlo ustedes también. Boludo del Pino. No seas conchudo. La reconcha de tu todos los sábados. Y el dueño es un del orto, cara de orete. Hoy no vas a tener esa cara de mierda. ¿Por qué no pelotudo?
veces para convencerte de que este boliche del orto es el mejor de la tierra. ¿No ves que es una poronga atada de ojete llena que se creen lindos, los reverendos hijos de mil puta, y las trolas con el orto caído y las tetas flácidas que no se... Oye. Que no nos gane el fascismo. Esperemos. Yo estoy tratando de silenciar, pero no. A mí no me deja silenciar por el teléfono. Ocato de Rose. Mira, esta es la que más puede. Eres el peor porque es más ha venido aquí a reírse, a ir de respetuoso. Te dedicas a hablar de mi trabajo o de lo que a reírse de mierda y te dedicas a hablar. Parece que estamos, ¿no? No, mira, hay una que se llama Hazel Stamp. Y Aceldo Sam. Aquí hay que sacar. José Juan Rodríguez también. Y Alan Ult. Alan, usted Alan, también hay sí. que sacarlo. Y ese sería casi el último. Sí, yo no sé cómo sacarlo. Cristian lo saca. Dejemos a Cristian. Ya. Sí, ahí sale. Cerremos el convento. Se acabó. Yo voy a estar en redes sociales repartiendo mandándolos al tweet de fijo. Estamos saliendo por Aceldo falta, perdón. El Pueblo Informa. Familia Ahí está Eduardo Flores también, mira arriba. Eduardo Flores. Aceldo Sí, Eduardo también Flores y Eduardo también. Flores. Son los dos últimos al parecer. No, si están silenciados, así que da lo mismo. Lo sentimos por la gente que no va a poder ingresar, pero como te digo, lo estamos transmitiendo por otras plataformas, así que no hay ningún problema. Aceldo y Eduardo Flores. Aceldo está ahí todavía. Si los Sí. buscan en YouTube, las personas que quieren entrar a las que les mandé el link es Amigue Social el YouTube, el canal. Sí, correcto. Correcto. Perfecto. Y lo otro, Ya. está fijo por Periscope en Twitter. Lo pueden ver por el Periscope de Twitter. Está fijo y también está transmitiéndose a través de Instagram. Sí, nos estamos transmitiendo a través de todos lados. Ahí estamos, parece. No, todavía está esta persona que se llama Hazel Dosam. Hay que sacarlo, Cristian. Sí, lo va a sacar Gabriel. Ahí lo sacaron. Sí, falta el último. Yo todavía Ahí yo todavía lo veo. La expositora parece que salió. Sí, no está la Doris. No, acá estoy. Acá estoy. Está impactada. Disculpa, Dori, nos quedan muy poco y nos sacamos el tiro. No se preocupen. Está muy paciente y te agradecemos por eso, Doris. No se preocupen. Sí. Gabriel, Haceldo tiene de todo. Esta ya es la cuarta o quinta vez que nos pasa esto ya. No, pues esta vez se pasaron. Mira, ahora con Juan Pablo, yo estoy cargado el streaming y quería ver si podías contar hasta 5 de forma seguida. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Y te puedo pedir que si te puedes retirar un poquito de la cámara, alejarte de la cámara, y bajar un poco la pantalla del... ¿Ahí? Ahí está perfecto. Súper. Oye, pero mientras tanto, perdona, Juan Pablo, dale. Si puedes bajar la pantalla un pelito más, un poquito más. ¿Ahí? Perfecto, sí, impecable. Súper bien.
Bueno, pero mientras tanto transmitamos una buena noticia, Doris, porque nosotros hacemos como varias cosas juntas, entonces estamos poniendo un hashtag, junto con el Pueblo Informa y con el Frente Tuitero. ¿Ya? Era el hashtag Nos Quieren Contagiados, y estamos en el número 1 hace un buen rato. Oh, genial. Sí. Súper bien. Bueno, Doris, darte la bienvenida a Amigue Social. Lamentamos el chascarro, pero bueno, así pelea el fascismo. Esta es la forma, ya nos han intervenido varias veces, pero vamos a seguir adelante con todas las ganas y con toda la fuerza, porque estamos por una causa muy noble, muy justa, y que un país mejor. Te damos la cariñosa bienvenida. Somos un grupo de ciudadanos comunes y corrientes, y que hemos tratado de hacer lo mejor posible las cosas para aportar a este noble objetivo. Así es que te dejo con Cindy, con Pelu, quien va a moderar la charla. Gracias. Hola Doris, bienvenida. Bueno, dicen que el que mucho ruido trae, pocas piedras lleva, así que es parte de lo que nos ha tocado vivir como movimiento social. Como te comentaba Roberto, nosotros somos un grupo de ciudadanos comunes y corrientes interesados en ser un aporte durante este proceso constituyente, y qué mejor forma de hacerlo mediante conversatorios o charlas donde nos reunimos con aquellos que han participado precisamente en ser la voz de aquellos que todavía no han logrado tener esa posición, pero que afortunadamente, gracias a este estallido social, hemos logrado cosas importantes, como lo que se viene en los próximos días, que es este plebiscito por el apruebo y la convención constitucional, que son ambas posturas las que este movimiento está apoyando y que esperamos sean las triunfadoras, junto con que muchas personas logren poder ir a votar ese día, que es lo más importante. Te doy la bienvenida, y a los amigues y amigues les voy a contar que Doris, algunos de ustedes ya la conocerán. Les voy a contar un poquito de la historia de Doris. Ella es licenciada en Trabajo Social y actualmente está realizando un magíster en Hábitat Residencial, en la Universidad de Chile. Hasta agosto de este año se desempeñó como la vocera del movimiento Ucamau, que finalmente, como mayoritariamente la hemos conocido a Doris, sobre todo en los medios de difusión comunicacional. Importante ahí la labor que Doris realizó en base a la construcción del conjunto habitacional Barrio Maestranza Ucamau, que se emplaza en el sector suroriente de la comuna de Estación Central, donde entiendo, Doris, ahí tú me corriges si no es así, tú has vivido desde chiquitita, y hasta el día de hoy finalmente se cumple ese anhelo de lograr un espacio donde próximamente los habitantes del sector van a poder tener sus viviendas definitivas. Contarles un poquito también que Ucamau es una organización de larga data, está fundada a fines de los años 80, parte como una agrupación en base a talleres culturales, precisamente porque las personas del entorno de Estación Central entendían que no solamente la dictadura se eliminaba, por decirlo de alguna forma, solamente mediante el voto. Entonces, una de las formas que hicieron para poder ir trabajando con esto fue a través de talleres culturales. Entiendo también, Doris, ahí tú me corriges si no es así, que a partir del año 2011, Ucamau gira hacia una consulta interna donde finalmente el movimiento se establece como un movimiento de pobladoras y pobladores, y que se caracteriza puntualmente por tener una gran adhesión de mujeres dentro del movimiento, lo que te permitió a ti hasta agosto de este año ser una de las representantes más visibles de la organización. Así que eso es a grosso modo. Le damos la bienvenida a Doris. Doris nos propone durante esta charla que conversemos en torno a la nueva Constitución, el derecho a la vivienda y la democratización de la ciudad, algo que es fundamental, sobre todo en tiempos donde pensamos que los accesos deben ser iguales para todos, pero como nos hemos dado cuenta debido al neoliberalismo y la fragmentación del espacio social, ello es algo que no prima dentro de nuestra realidad social. Así que eso, Doris, muchas gracias, bienvenida, y la pantalla y el micrófono es todo tuyo. Bueno, primero que todo, darles las gracias por la invitación.
Muy contenta de estar participando en esta instancia. Y también a veces nos hace bien vivir momentos como el que tuvimos al inicio, porque también nos refresca un poco y nos hace ver un poco lo complejo que es dialogar con gente que no le interesa dialogar, que quiere violentar más que dialogar y pensar en un futuro. Entonces, eso también incluso es parte de los aprendizajes que tenemos que tener. Así que muy agradecida de las y los amigues que me invitaron a esta charla, a este foro. Gracias a Cindy por la presentación. Y bueno, voy a tratar de hacer una síntesis primero y un diagnóstico respecto de lo que es la vivienda. Y cómo ha sido, digamos, el proceso de la vivienda en nuestro país, donde vemos los nudos críticos, entregar algunas cifras para que podamos abrir también la discusión y las preguntas respecto de cuáles son las propuestas y cómo estamos viendo nosotros también en este momento constituyente que se vuelve tan importante el tema de el derecho a la vivienda, pero no solamente a la vivienda, sino que también a la ciudad, ¿ya? Entonces, en nuestro país y en la actual crisis sanitaria y económica que se ha generado a raíz de la propagación del COVID-19, se ha develado una multiplicidad de conflictos que se encontraban en las sombras de las preocupaciones de las agendas públicas del Estado. La actual pandemia ha hecho más remota la opción de acceder a una vivienda adecuada para todas y todos. Ha puesto al desnudo el alto nivel de desigualdad social que existe en nuestro país, incluso con frases o palabras bastante desafortunadas de un exministro de Salud que decía desconocer los niveles de pobreza y hacinamiento en los que vive la mayoría de la población en nuestro país. Entonces ahí cumplir un régimen de cuarentena voluntaria o obligatoria ha revelado la urgencia de atender el problema habitacional en Chile. Es un problema que es multidimensional. En tanto se trata del desarrollo social y humano de las personas. En algunas comunas del país, además, y debido al nivel de hacinamiento existente, mayoritariamente en las capitales de las regiones, se ha develado que existe una diferencia entre vivir una cuarentena en un hogar digno y un hogar indigno. El impacto de la crisis sanitaria y económica ya se encuentra afectando a gran parte de los hogares que viven en hacinamiento y allegamiento en nuestro país. Pero, sin embargo, estos efectos se van a profundizar en los próximos meses, tal como ocurrió en la crisis del año 82, donde se agrava el panorama y además donde la oferta de vivienda también se va a ver restringida debido a que el sector de la construcción va a sufrir una recesión importante, sobre todo considerando que este ámbito es parte importante del Producto Interno Bruto del país, es decir, de la economía en nuestro país. En perspectiva histórica, hay una desarticulación del estado de bienestar como proyecto histórico de la dictadura, que comprendió la modificación de la estructura del gasto fiscal bajo la consigna de eficiencia en la focalización de recursos públicos en las personas que efectivamente necesitaban de esa asistencia, intentando formular programas sociales especialmente dirigidos a las poblaciones de escasos recursos. Y en el año 76, con el objetivo de sacar a la gente de las tomas e ingresarlas en viviendas masivas de bajo costo, se crea el Servicio de Vivienda y Urbanismo, el SERVI. Esta institucionalidad significó que las nuevas edificaciones no fueran producidas por el Estado, sino que éste se limitase únicamente a la fijación de estándares mínimos de habitabilidad y calidad de la construcción, pasando a ser la inversión privada la encargada de aquello, lo que en definitiva sustenta el cambio de paradigma en esta temática, en tanto la vivienda social pasa a ser un bien de consumo, no es un derecho. Y esto muestra el tránsito del paradigma de la vivienda como un derecho, con obligaciones estatales de provisión en ciertas condiciones a una cobertura suministrada por el mercado. En el mensaje presidencial del año 76 se dice que la vivienda es un derecho que se adquiere con esfuerzo y ahorro, por lo cual la familia y el Estado comparten su cuota de responsabilidad. Por un lado, que la vivienda deja de ser un derecho humano garantizado para pasar a considerarse una mercancía. Y por otro, con la figura de corresponsabilidad del Estado y la familia, mediante el subsidio habitacional, se dota a esta demanda de transacciones. A comienzos de los 90,
En el contexto de transición de la democracia, se continuó abordando el ámbito de la vivienda con lógicas subsidiarias y cuantitativas de focalización en el gasto público, lo que favoreció el surgimiento de grandes consorcios inmobiliarios y en esta etapa sigue siendo caracterizada por un alto déficit cuantitativo y de trayectoria ascendente que ha reflejado la existencia de más de 900.000 familias sin casa. Sumado a ello, la crisis de las casas Copeva del año 97 vino a agravar este déficit debido a los bajos estándares de construcción que se aplicaron, inaugurando el problema de los contechos. Por lo tanto, al déficit cuantitativo se le agrega el déficit cualitativo. En estos momentos se estima que el déficit habitacional en nuestro país sería aproximadamente de 1 millón de viviendas. Esto es, 4 millones de personas aproximadamente afectadas. Estas familias habitan de allegadas, en viviendas de familiares, hacinadas o pagando arriendos abusivos por piezas pequeñas instaladas en conjuntos altamente hacinados o en campamentos que no ofrecen estándares adecuados de habitabilidad. Según datos del Techo para Chile, actualmente existen cerca de 46.423 familias viviendo en campamentos a lo largo del país, aumentando la llegada de estas a este tipo de hacinamientos informales a un 70% desde el año 2011. El 60% de esas familias llegan a vivir en estos sectores debido a que gastar más del 50% de sus ingresos se hace invivible. Por su parte, las familias que viven en blogs, un 19% viven en condiciones de hacinamiento y cerca del 37% vive de allegados en barrios como Antofagasta, Gran Valparaíso, Gran Santiago y Gran Concepción. El principal problema que reportan las familias en lo referido al acceso a la vivienda se encuentra en el ahorro y la extensa espera, que llegan a ser más de 20 años de espera para las familias más vulneradas. Las formas de participación por medio de la institucionalidad vigente, que son el Servio y la Subdere, y sobre todo acceder a suelo disponible para la puesta en marcha de los proyectos habitacionales. Esto constituye una demanda que no ha sido considerada por el sector privado y en mayor medida, ya que el 100% de la producción de viviendas sociales se encuentra ejecutado y proyectado por constructoras e inmobiliarias asociadas a Servio. Por lo tanto, democratizar el acceso a la vivienda y la ciudad no significa otorgar más subsidios, sino que integrar a las familias pobladoras en los procesos de creación, participación, planificación y puesta en ejecución de los proyectos de vivienda, infraestructura y equipamiento del barrio y de la ciudad en general. Esa es una primera forma de comenzar a democratizar la ciudad, porque además, por su parte, los programas de mejoramiento barrial, como son los programas el Chile Barrios, programa Quiero Mi Barrio, programas de recuperación de barrio y programas de regeneración de conjuntos habitacionales de vivienda social, solo han ejecutado inversión en infraestructura y saneamiento de títulos sin la participación, así como también con problemas de comunicación intersectorial. A pesar de la cantidad de recursos invertidos en estos programas, la actual pandemia ha develado que las condiciones de viviendas y de barrios en ciudades que se encuentran sujetas a problemas de segregación social y urbana y falta de equipamiento se hace cotidiano. Según los reportes del Sistema de Estándares e Indicadores de Desarrollo Urbano, las ciudades chilenas se enfrentan a preocupantes índices de habitabilidad de los sectores de bajos ingresos. A dichos problemas se suman la segregación y la exclusión socioespacial, falta de calidad de infraestructura y equipamiento, así como también inexistencia en las cercanías de estas viviendas precarias, y en ese sentido, comunas como Talca no cumplen con el 36% de distancia para establecimientos de educación, por dar un ejemplo. A considerar las distancias de las viviendas de los centros de salud de atención primaria. Esto devela que la crisis de la vivienda no es un asunto de la política habitacional, sino que es una crisis generalizada de las políticas urbanas en general. En el año 2014 se promulgó la Política Nacional de Desarrollo Urbano, la que integró dentro de sus principios la equidad, la integración social, la participación y calidad. No se ha visto reflejado en las ciudades chilenas hoy día. La actual pandemia y la crisis económica y social lo ha dejado en clara evidencia. En este sentido, la creación de una empresa nacional de construcción e insumos tiene,
una impronta que aporta al desarrollo de las ciudades y a la construcción de vivienda adecuada. Y en ese sentido, para nosotros, como organización social, como movimiento social, y que su reivindicación principal tiene que ver con el derecho a la vivienda y la ciudad, lo que hemos logrado en base a un proyecto en particular, que es el barrio Maestranza, que mencionó Cindy al inicio en la presentación, se vuelve también un ejemplo claro de, en una pequeña escala, un proceso constituyente. ¿Y por qué lo digo también de esa manera? Porque la vivienda social en nuestro país, a partir de la dictadura, se comienza a construir en las periferias de la ciudad. Los pobres somos expulsados a colonizar nuevos terrenos, a vivir en lugares de la... No son lugares de la ciudad, porque en realidad la ciudad no existe en esos territorios, porque no hay infraestructura, porque no hay servicios. Entonces, en ese sentido, este proyecto viene a pensarse en un espacio de la ciudad que está consolidada, que además tiene, digamos, en su raíz, mantener a los habitantes cerca de sus redes familiares, de trabajo, y que vivan en el centro de la ciudad, donde todavía existen además terrenos que cumplen condiciones para construir vivienda social. Y lo que hicimos con este proyecto en particular fue que a partir del comité de vivienda que se forma como una de los requerimientos de Servio y del Ministerio de Vivienda, es que nosotros dijimos, bueno, en este proceso también va a ser un proceso de politización, y eso no quiere decir de partidización de la gente, sino que más bien que podamos comenzar a esbozar y a pensar en la solución de vivienda, pero no pensando solo en la casa, que son los muros y el techo, el espacio de cobijo más íntimo, sino que también pensar en la ciudad y las necesidades que tenemos para desarrollarnos humanamente. Y en ese sentido, el poner además a profesionales del área técnica, social, incluso económica, a trabajar como parte de la organización con estas familias, que en un inicio fueron 424, quienes llevaron adelante todo este proceso de pensar un lugar en la ciudad y además dialogar directamente con el Estado, porque además este barrio, que se constituye como el barrio Maestranza, tiene esa particularidad, que no tiene el intermediario que normalmente tienen las organizaciones de vivienda para dialogar con el Estado, sino que lo hacen directamente y diseñan en conjunto su comunidad. O sea, diseñaron junto a los arquitectos su proyecto de vivienda y está hecho a la medida de ellos. Pero en ese camino de conquistar ese barrio, también fueron conociendo cómo funciona la política pública y particularmente la política pública en vivienda. Y comprender cómo funcionan las cosas también nos hace pensar cómo podemos cambiarlas y modificarlas. Y en ese sentido, este barrio Maestranza se convierte en un proyecto innovador, en un conjunto de vivienda social que hace más de 40 años no se construía, porque la política de vivienda lo que hacía primero era expulsar a los pobres a las periferias. Como segundo énfasis es trabajar con estas entidades patrocinantes, ejes que se les llama, en donde las comunidades no tenían incidencia en el desarrollo arquitectónico ni en el lugar donde van a habitar. En cambio acá fue la misma organización de la comunidad la que se hizo responsable de aquello, y pudimos modificar la forma en que la política pública, particularmente de vivienda, se llevaba adelante. Porque hoy día en nuestro país se habla mucho de participación ciudadana, pero la participación ciudadana en lo concreto no es más que un listado de asistencia o la entrega de información en una reunión a la que nos convocan. Y no hay una incidencia real del territorio o de las comunidades en la toma de decisiones. En cambio acá, en este ejercicio, que yo digo que por eso digo que es un ejercicio constituyente en pequeña escala, se logró modificar la forma de hacer política pública, se comenzó a pensar en que las mujeres además podían ocupar un rol político importante al interior de las organizaciones vecinales, a la organización territorial, porque
por mucho que las mujeres constituyeran principalmente las organizaciones de la lucha por la vivienda, no terminaban ejerciendo el rol político que esas organizaciones tienen. Siempre eran hombres. En cambio acá, siempre fuimos mujeres quienes lideramos ese proceso, porque además somos más del 90% de la organización. Y en ese sentido se cambió, se hizo de manera distinta, con una participación real y activa de su comunidad, en algunos casos manifestándonos bien temprano por la mañana, irrumpiendo en los medios de comunicación, pero también para hacer visible una problemática que es muy importante. Hoy día, lamentablemente, no existe el derecho a la vivienda en la Constitución actual. Creemos que hay que avanzar hacia la garantía del derecho a la vivienda, pero también hacia el derecho a la ciudad, porque no basta solo con construir casas, no basta con decir que a todos se les va a entregar un patrimonio, que a las familias más vulneradas van a recibir un patrimonio, sino que hay que buscar otros mecanismos de cómo esta sociedad o este país que se llama Chile entrega garantías para que todas y todos podamos desarrollarnos humanamente y tengamos un lugar digno para vivir, ya sea a través del arriendo, de obtener una vivienda, pero también de la infraestructura necesaria a la que tenemos que acceder. Hoy día tenemos muchos avances tecnológicos, tenemos, posibilidades de que todas y todos puedan acceder a buenos hospitales, a colegios. Los recursos están, lo que falta es la voluntad política, y por eso es tan importante hoy día discutir, más allá de solo el espacio físico de vivienda, discutir cómo comenzamos a construir ciudades menos segregadas, y eso ayudará sin ninguna duda a construir una sociedad mucho más justa, con capacidad de dialogar y no de seguir confrontándonos, digamos, como lo vivimos al inicio del foro, pero de esa manera también construir un Chile más justo, con derechos y garantías, que es lo que la mayoría hoy día está esperando, y que son, digamos, las manifestaciones que hemos visto durante todos estos meses, que además viene ese 18 de octubre, a pensar este Chile de manera distinta y posibilitar el cambio a la Constitución, que en esta misma fecha del año pasado ni siquiera lo soñábamos. Entonces ahora ya no es un sueño, es una realidad, tal cual como para nosotros en un inicio el pensar en construir en el centro de la ciudad con más metros cuadrados, con una participación activa de su comunidad, un territorio y un barrio, también era un sueño. Ahora no es un sueño, es concreto, y de hecho las familias en un par de semanas más ya reciben unas viviendas que son de una calidad que, insisto, hace más de 40 años no se lograba construir y pensar en un proyecto o en un barrio adecuado como el que se está concibiendo hoy día en el casco histórico de la ciudad de Santiago, además. Eso. Muchas gracias, Doris. Súper interesante lo que nos comentas, sobre todo a partir de este ejemplo que tú das de este proceso constituyente, quizás en menor escala, pero igual de efectivo en cuanto a los cambios que se buscaban establecer. Me gustaría compartir con ustedes una reflexión en relación a esto, porque creo que Barrio Maestranza, Doris, tiene una innovación que no ha logrado ninguna de las políticas de vivienda en Chile. Y lo voy a vincular con un tema que está relacionado con la geografía. A veces nosotros pensamos que la geografía únicamente es ver aspectos relacionados con accidentes geográficos, ¿cierto? Es lo que nos enseñaron en el colegio. Pero la geografía tiene un peso súper importante en la organización de las ciudades. La geografía urbana es finalmente la que define la manera en cómo configuramos nuestras ciudades hoy en día. Y ahí entonces es donde diferentes aspectos van convergiendo para poder darle vida a la ciudad que hay hoy en día. Existía más bien dicho, porque se murió hace poquitos años atrás, un geógrafo chino que se llama Yi Futuan. Y Yi Futuan planteaba dos conceptos que son súper importantes de comprender al momento de armar, o más bien dicho, de construir una sociedad en un espacio determinado. Él hablaba de la topofilia como todo aquello que está vinculado con el amor o la vinculación a un lugar físico, y ahí entonces yo lo vinculo con esta innovación que tiene Barrio Maestranza, que es que finalmente se logra construir en un espacio donde los vecinos siempre fueron vecinos y vecinas del lugar. Y esa es una innovación que no existe
anteriormente, porque las políticas de vivienda en Chile lo que hacían era, a partir de la vivienda social, trasladar a los sectores puntualmente de toma o aquellos que habían postulado a un subsidio a sectores alejados del lugar donde las personas habían desarrollado su vida en comunidad. Eso es súper importante. Y eso es también, y aquí lo conecto con el otro concepto que Yifutuan plantea en sus teorías, se denomina topofobia, y que es precisamente aquello que ocurre cuando yo me voy del lugar donde he establecido mis orígenes y donde he creado mi identidad y me reconozco en mis pares. Cuando tienes topofobia, no logras construir comunidad. Y eso es un poco lo que nos está pasando con este proceso de gentrificación que está viviendo Santiago hoy en día. Con todo este concepto que se habla desde el año pasado de forma muy potente, que son estos guetos verticales, por ejemplo, que lo que han impedido es precisamente que las personas creen comunidad. Entonces, es ahí la innovación que en un espacio como el centro se pueda establecer un barrio como un barrio maestranza. Entonces, en función de eso, te voy a plantear, Doris, una consulta. La idea es que después vayamos dialogando con los diferentes amigues. Ellos van a ir realizándote diferentes preguntas. Yo les voy a ir dando el pase para que ellos puedan efectuarlo. Pero lo que quisiera en puntual para comenzar este proceso es consultarte cómo el movimiento Ucamau llega a generar este pequeño proceso constituyente. ¿Cuáles fueron las herramientas, las estrategias, los mecanismos que les permitieron a ustedes posicionar su demanda y efectivamente lograr que aquello que se deseaba se convirtiera en un proyecto que en próximas semanas va a permitir que diferentes familias habiten esas viviendas? Así que esa es la primera pregunta, Doris. Sí, mira, yo creo que, bueno, hay varias cosas que se fueron conjugando, que efectivamente hay muchos bueno, no muchos, habemos varios de nosotros que somos la primera generación que llegó a la academia de nuestras familias. Y nosotros siempre quisimos aportar a la comunidad. Entonces, en ese sentido, ponernos a disposición de la organización. Y a partir de el diagnóstico que hicimos en nuestro entorno más cercano, el entorno de la Casa Ucamau, fue la vivienda lo que fue por lejos, lo que la gente más necesitaba, era la urgencia que sentían y que estaban dispuestos a movilizarse. Y a movilizarse no es que en ese momento declararan que querían ir a una marcha o hacer una manifestación afuera de alguna institución pública, sino que estaban dispuestos a moverse y hacer lo necesario para tener un lugar. Y claro, y las mujeres mayoritariamente lo que manifiestan, y de hecho recuerdo a mi mamá también cuando estaba en el comité de vivienda en su tiempo, decía, yo quiero algo para ustedes, y es lo que normalmente las mujeres decimos, es como, yo quiero algo para mis hijos, para que ellos tengan un lugar para vivir, porque las condiciones de hacinamiento y de allegamiento son bastante precarias, y es una situación que tú no dejas de vivir en ningún momento del día. Entonces, esa situación, el vivirlo también y el lograr aportar desde traer como los conocimientos de la academia, ponerlos a disposición y lograr además con nuestra comunidad ponernos de acuerdo, comenzar a mirarnos como iguales, que juntos íbamos a buscar una solución, no de manera individual como es lo que normalmente nos dice el sistema durante todo el rato, pues, sálvate solo, ráscate con tus propias uñas, el esfuerzo personal, y que además en este tiempo de pandemia, de crisis sanitaria, todo ese discurso se fue a las pailas, porque eso de sálvate solo, perdiste la pega y te fuiste al carajo. Y resulta que además lo único que ha logrado dar sustento y hacer frente a esta crisis tan profunda que tenemos, que no es solo sanitaria hoy día, sino que también económica, han sido las organizaciones del territorio, las organizaciones vecinales, las organizaciones y la comunidad, a través de las ollas comunes y un montón de iniciativas que se tienen. Pero bueno, volviendo al punto, es que nos comenzamos a mirar como iguales. Y una de las cosas que creo que fue fundamental en ese momento es decir que, bueno, íbamos a tener que aprender. Y hicimos un ejercicio práctico. ¿Y por qué quiero describir este ejercicio práctico? Porque resulta que los sectores populares, el mundo de las trabajadoras y los trabajadores, son quienes más desafectados están de la política. Que la política, claro, la dictadura comenzó una idea de que la política era mala
y que en ese tiempo era bastante cruel, que si pensabas distinto lo que te podía pasar. Pero la concertación además también profundizó esa idea de que la política la hacen otras, la hacen otros, que están como en otro lugar, en un Olimpo, y usan cuello y corbata, y son especialistas, son técnicos. Entonces, para el común de la gente, la política yo no puedo hacer política. Entonces, lo primero que hicimos en una de las asambleas fue imprimir, y ploteamos la verdad, imprimimos gigante un decreto de vivienda. Hicimos el ejercicio de leer conjuntamente qué es lo que decía en la portada, y decía política de vivienda. Porque la mayoría de la gente decía, no, si a mí no me interesa la política, yo quiero mi casa, yo quiero mis llaves, yo solo vengo por eso, no quiero nada más. Entonces, dijimos, bueno, si esto es política, entonces vamos a tener que aprender de política para poder modificar el cómo hacer las cosas, porque esa va a ser la única manera en que efectivamente nosotras vamos a poder cumplir ese sueño, que era quedarse además en su lugar de origen, que era quedarse en el lugar donde nuestras abuelas y bisabuelos llegaron a fundar la ciudad. Entonces, ahí, como esa impronta, y vamos a aprender juntos, vamos a saber lo que significa la política de vivienda, y cuando la gente comienza a saber y a tener información, lo demás viene en conjunto. O sea, la gente ya no se conformaba solamente con decir que quería la casa, ahora quería mucho más, comenzaba a pensar en el barrio, en la comunidad, y es como, nosotros lo describimos un poco como cuando uno aprende a andar en bicicleta. Tú aprendes, no puedes explicarle al otro cómo fue que aprendiste, pero ese conocimiento lo adquieres para toda la vida. Y de esa misma manera, sobre todo nuestras compañeras fueron adquiriendo nuevos conocimientos, a sentirse parte de algo, que nuestra voz sirve, que el juntarnos está mostrando que se pueden hacer cambios, no solamente pensando en que vamos a tener un lugar para vivir, sino que también para el resto de nuestra vida. Esos aprendizajes son súper importantes. Y por eso la gente en Ucamau se fue politizando también. Fue comprendiendo que las cosas no es solamente que tú quieres una casa y se te soluciona el problema, sino que también está el tema de la salud, está el tema del medio ambiente, está la educación. Entonces, todas esas cosas se fueron conjugando y se fueron planteando como la necesidad de cambiar la forma en que se hace la política en este país. La necesidad de que además nosotros seamos parte de esos cambios y no esperemos que otros hagan los cambios por nosotros, que yo creo que es algo fundamental. O sea, y siempre lo decimos, no existen ni heroínas ni superhéroes. Acá somos las mujeres y hombres de carne y hueso quienes vamos a poder cambiar esta sociedad y construir una sociedad más justa. Y en ese sentido, yo creo que fue lo que hizo que Ucamau sea una organización tan fuerte, tan potente, que plantee esperanza, y a pesar de que a veces somos bien radicales para nuestras movilizaciones, nosotros también, el tema de la fraternidad, de encontrarnos y de reconocer nuestra historia y la historia de la cual venimos, ha hecho que efectivamente este proceso que se transformó en un barrio y que hoy día estamos además como organización a nivel nacional y trascendimos de la lucha por la vivienda a la lucha por la ciudad, pero también a la lucha medioambiental en otros lugares del país, yo creo que todo eso y cada uno de esos detalles que fui comentando permitió que eso fuera así. Y que Ucamau, que es una palabra aymara que significa así somos, hoy día resuene también en el resto de la población, no solo para nosotros, que de hecho ahora se está haciendo una caravana por el sector de Estación Central, por el apruebo de la Convención Constitucional, y la gente efectivamente participa y quiere ser parte de las transformaciones en este país. Súper, muchas gracias, Doris. Lo que vamos a hacer ahora, yo te voy a comentar que hay personas en el chat de Meet. Junto con esta transmisión que hacemos por Meet, también estamos en YouTube y estamos en Periscope para transmitir vía Twitter, así que nos van llegando diferentes consultas. En el caso de Meet, los y las amigas que quieran consultar
van a desbloquear sus micrófonos y ahora le voy a dar el pase a Nelson Iturra que quiere hacer una consulta. Nelson, tienes que desbloquear tu micrófono para que te escuchemos. Sí, ahí está. ¿Me escuchan? Sí, se escucha súper bien. Ya. Primero, estoy en mi pega trabajando, soy cajero de metro. Oiga, agradecer a la compañera, no sé si compañera o no, pero bueno, a la dirigente por su actividad y hacer una reflexión que la vivienda es un derecho humano y está dentro de los derechos políticos, sociales y económicos. Entonces, creo que nos olvidamos de que tenemos derecho y de repente andamos mendigando. Entonces me gustaría preguntarle a la compañera que cómo, a nivel territorial, cómo se puede uno acercar a ello. Por ejemplo, yo vivo en la comuna de La Cisterna, ¿dónde puedo ubicarlo? Gracias, Nelson. Ahora te va a responder Doris. Bueno, saludar a Nelson y gracias por darte el tiempo de escucharnos en la pega, que me imagino que está haciendo varias cosas ahí. Mira, lo primero, el tema del contacto, bueno, ahí los chiquillos tienen mi contacto, pero también tenemos Facebook, página web, tú nos puedes escribir y nosotros tenemos total disposición a poder acompañar, aportar, contar nuestra experiencia, algo que nos parece profundamente relevante, sobre todo en este momento histórico que estamos viviendo en el país, que, claro, en ningún lugar o de ninguna forma podemos ser copia y calco en todos los lugares, pero sí nuestra experiencia, nuestros aprendizajes también siempre pueden aportar en otros territorios y en otros lugares. Ahora, sobre lo que comentaba también Nelson, que decía esto casi como que la gente tiene que andar mendigando, efectivamente pareciera que la peregrinación, por decirlo así, para obtener una vivienda es bien complejo en nuestro país. Es un escenario bien adverso, sobre todo para las trabajadoras y trabajadores. Lo primero es, claro, lo mencioné, la Constitución actual no reconoce el derecho a la vivienda como un derecho, no lo consagra como tal. Y tiene referencias respecto de la vivienda, y hay algunas que hablan de allanamiento de vivienda. Entonces, como el tipo de constitución que tenemos es bien característica, bien especial. Por eso hay que cambiarla, además. Pero además, en Chile no existe una política de Estado de vivienda. Son políticas de gobierno. ¿Y eso qué quiere decir? Que cada 4 años cambia la política de vivienda según el gobierno de turno. Y eso modifica las formas, las cosas, y deja al arbitrio, digamos, del gobierno de turno a miles de personas que buscan obtener un lugar para vivir. Y en definitiva, también lo que hace el Estado es seguir construyendo bajo la misma lógica que instaló la Política Nacional de Desarrollo Urbano del año 79, que es de hacer crecer los planes reguladores de las ciudades, en donde en ese año, en el 79, se declara que el suelo es un bien no escaso. Entonces, se pueden expandir los planos reguladores indiscriminadamente y los que siempre terminan viviendo en las periferias son las familias más vulneradas. Entonces, en ese sentido también esta posibilidad de cambiar esta Constitución y que se reconozca el derecho a la vivienda, pero insisto también en el derecho a la ciudad, también tiene que modificar en la forma en que el Estado y sus instituciones han pensado y planificado la ciudad, porque acá no es que no se haya planificado. Cindy lo mencionó, yo vivo en la comuna de Estación Central, en la misma comuna donde construimos y pensamos un proyecto tan maravilloso como lo es el barrio Maestranza, también se muestra lo que construyen los privados y las inmobiliarias, que son los edificios hiperdensos, que después se les estigmatiza llamándoles guetos verticales, y en los que ahí no hay ninguna, o sea, quien los pensó, quien planificó eso, no estaba pensando para nada en quienes van a habitar en ese lugar. Ahí lo único que hay en juego es la ganancia y cuánto es lo máximo que puedo rentar un departamento de 27 metros cuadrados. Eso es imposible que una familia habite ese lugar. Y que hoy día vemos un montón de digamos,
de situaciones que tienen que afrontar quienes habitan en esos lugares, pero además los habitantes originarios de ese lugar, que de un momento a otro comenzaron a ver, porque solo habían casas de 1 o 2 pisos, entonces de un momento a otro te comienzan a aparecer vecinos de edificios de 30 pisos, o sea, ahí la calidad de vida se ve profundamente afectada, y esto digamos, de la gentrificación como un fenómeno que estamos viviendo en nuestras ciudades, hay que ponerle un atajo, y de esa manera también pensar cómo el Estado tiene un rol mucho más activo en la planificación y en la construcción de la ciudad, no solo en una vivienda en particular como es la vivienda social o entregando subsidios de arriendo, que hoy día pareciera que es la única solución que tiene el gobierno también. Entonces, hay que pensar en una nueva relación de los habitantes, las habitantes, con el Estado, con las instituciones y también con los privados, que son parte de la construcción. Gracias, Doris. Qué bueno ese punto que tomaste hace un poquito tiempo atrás sobre este fenómeno del gentrification, que es una palabra que proviene de Inglaterra finalmente, y que tiene que ver con la experiencia de volver a habitar los espacios que antes eran centrales, precisamente para devolver esos espacios. Pero nos pasa que en Chile, particularmente en Santiago, porque nuestra mirada lamentablemente es súper centralista en eso, ha hecho que la gentrificación lo que haga es un negocio de las inmobiliarias, y no es recuperar la ciudad y volver a poblar esos espacios que anteriormente habían sido desechados por diferentes sectores socioeconómicos. Lo que se ha hecho ahí es un negocio, y es terrible ese negocio, porque finalmente le vas quitando la identidad a los barrios y conviertes y estableces superpoblaciones en altura. Y eso es un fenómeno que el día de hoy nos tiene invadidos, realmente es así. Voy a darle el paso ahora, Doris, a Naro, que te va a hacer una consulta con su micrófono desbloqueado, por favor. Doris, hola, buenas tardes, felicitaciones por el proyecto. 2 preguntas. Una que se ha repetido aquí en el chat es si existe alguna definición internacional sobre el mínimo ético de metros cuadrados por persona para habitar en ciudad, principalmente. Y lo otro es tu opinión con las EGIs, porque acá en el sur hay las EGIs, hay distintas experiencias, y yo te diría que la mayoría no son buenas. Sobre todo con los años de espera, las especificaciones técnicas de las casas, y me gustaría saber tu opinión con respecto a las EGI, porque de cierta manera también es como un lavado de manos del Estado en privatizar un rol que debiera ser necesariamente estatal. Eso, gracias. Gracias, Naro. Doris, te concedo. Bueno, gracias, Naro, por las preguntas. Mira, yo creo que hay varios elementos que pueden servir más que para una respuesta específica, es para la reflexión. Cuando hace un par de años vino la relatora de las Naciones Unidas por el Derecho a la Vivienda Adecuada, la llevamos a recorrer la comuna de Estación Central, cuando recién estaban aflorando los edificios hiperdensos, insisto, mal llamados guetos verticales. En el sector de Ecuador con Avenida Las Rejas, donde se construyeron unas moles gigantescas de edificios, de hecho ella quedó impresionada porque se construyeron edificios alrededor de otro edificio, y la gente del edificio que quedó en medio del resto de los edificios ni siquiera tenía derecho a luz natural. Ese nivel de depredación inmobiliaria estamos viviendo en este momento, y ni siquiera es lejos de las ciudades, es en el centro de la ciudad, y además con advertencias constantes a las autoridades, no solo a la autoridad comunal, sino que también a las autoridades del gobierno central, diciéndole, esto está mal, esto no puede ser. Las organizaciones constantemente lo dijimos y lo repetimos, pero después que se construyó, recién salió la voz de alerta de las autoridades diciendo que así no se podía construir, que esa no era la forma correcta, que los metros cuadrados eran insuficientes. Y ahí voy a tratar de responder lo que preguntaba Naro.
efectivamente la cantidad de metros cuadrados en los que tú puedes vivir y desarrollarte influye mucho en el tipo de persona que eres, en la calidad de vida que tú tienes. Pero ahora, por ejemplo, las viviendas sociales, se habla de 55 metros cuadrados de construcción. Pero uno podría decir, sí, 55 metros cuadrados podría ser que una familia pueda habitar, 2, 3 personas. Pero también la calidad de la vivienda influye mucho en eso. Lo mencioné en la primera intervención. No nos podemos olvidar lo que sucedió con las casas Copeva, que después se les terminó llamando las casas de nylon, y eso no lo construyó la dictadura, lamentablemente, porque uno podría decir todo es culpa de la dictadura, pero no todo es responsabilidad de la dictadura. Ellos comenzaron una desplanificación y una expulsión de los pobres a las periferias y una modalidad en donde se hiperconcentra la riqueza también en las ciudades, porque hay lugares de la ciudad donde la mayoría de nosotros no podemos acceder y hay otros lugares de la ciudad donde a la gente le da miedo estar ahí. No quieren ir a esos lugares de la ciudad. Entonces, los metros cuadrados efectivamente inciden, pero también es la infraestructura y los servicios que tú tienes alrededor. Porque no es lo mismo tener una vivienda de 55 metros cuadrados cuando tú tienes cerca un parque, tienes cerca un buen hospital, un buen colegio, tienes posibilidades de salir, de tener espacios públicos más adecuados. Pero lamentablemente en la vivienda social eso no pasa. Se construyen viviendas pequeñas de mala calidad y en las cuales ni siquiera tienes derecho a áreas verdes, porque lo que se proyecta en general sobre los proyectos de vivienda social terminan siendo siempre áreas grises o focos de microbasurales. Y a diferencia y orgullosamente lo digo, disculpen la autorreferencia, pero el proyecto y el barrio Maestranza se construye y se planifica con 62 metros cuadrados al interior de cada uno de los departamentos, con distintas tipologías, pero además priorizando por espacios colectivos y espacios comunes, como son los pasillos que unen al conjunto, en donde no solo la relación va a ser vertical, sino que también horizontal. Y tienen pasarelas aéreas que unen a los bloques entre sí, y entonces con ese pasillo comunitario la vivienda queda aproximadamente en 80 metros cuadrados, pensando que ese pasillo puede ser como el antejardín de la vivienda, pero además con una cantidad de espacios públicos y plazas que también son innovadores pensando en cómo construye la política pública la vivienda social. Entonces, ¿y por qué lo menciono? Porque sí se puede. Porque cuando hay voluntad política, que nosotros la verdad la sacamos a la fuerza, sí se puede. Porque en general lo que se dice para construir vivienda de interés público, vivienda social, es que el dinero no alcanza, que los recursos no están, y el discurso que tienen muchos, incluso funcionarios públicos y altas autoridades de las instituciones de vivienda en este país, es que confórmese con lo que le estamos regalando, cuando en realidad no es ningún regalo, cuando en realidad las familias lo que tienen que hacer además es ahorrar una cantidad de dinero, en algunos casos endeudarse con el banco, con créditos hipotecarios impagables, pero además el subsidio que se entrega es parte de la devolución de los impuestos que pagamos todas y todos nosotros. Entonces, cuando uno escucha ese tipo de discurso, que yo lo he escuchado más de una vez, y a mí nadie me lo contó, lo escuché, es doloroso que funcionarios públicos le digan eso a la gente. Confórmese con lo que le estamos regalando. Primero, no es un regalo, es un derecho. Lamentablemente se instaló la idea en este país de que la vivienda social es casi un regalo del Estado. Y yo creo que eso también tiene que ser parte de las cosas que tenemos que modificar en este proceso constituyente, que no lo va a hacer la Constitución en sí misma, pero sí nosotras y nosotros como ciudadanos tenemos que ir también cambiando esas prácticas y esas formas de relación que se tiene de la ciudadanía con las instituciones públicas. Y ahora, para responder la segunda pregunta de Naro, que la voy a hacer más cortita,
Sobre las EGIs, la verdad es que la mayoría lo hace mal. Yo conozco algunas entidades patrocinantes que sí, que le ponen un plus, que tienen así como voluntad de hacer distintas las cosas, pero en su mayoría lo hacen muy mal. Esta idea de poner un intermediario entre el Estado y las organizaciones de vivienda o las comunidades es un error. Tiene que haber una relación directa y tiene que buscarse una forma distinta de resolver esa situación. ¿Por qué? Porque en definitiva la empresa que queda como en el intermedio entre el Estado y la organización de los vecinos nunca busca el bienestar, sino que más bien sigue buscando la mayor rentabilidad. Y ahí se pierde toda lógica para poder construir de mejor manera y pensar en el bienestar de quienes hoy día necesitan con urgencia una solución para vivir dignamente además. Gracias, Doris. Nos queda una pregunta pendiente de Meet y luego voy a agregar dos que nos están haciendo desde YouTube. Esas te las voy a leer yo. Así que le doy el pase a Cristian para que desbloquee su micrófono. Hola Doris, buenas tardes, buenas noches ya. Muchas gracias por estar acá. La verdad que estábamos muy ansiosos y teníamos muchas ganas de que pudiera acompañarnos para aprender un poquito más de la lucha de la organización. Felicitarlos también por todo lo que han hecho durante todos estos años. Felicitarlos también porque han cambiado de vocera hace poquito tiempo y nuevamente una mujer. Yo soy un convencido que las mujeres están destinadas a cambiar el rumbo del planeta. Oye, Doris, estaba revisando durante la tarde la página web de ustedes y encontré un eslogan o un comentario que lo encontré muy, muy potente y que dice: transformar el descontento social en el protagonismo popular. Me gustaría saber, ustedes como organización, me imagino que tienen la misma inquietud que tenemos todos nosotros y por eso estamos acá, de tratar de correr un poco más el cerco y lograr meter la mayor cantidad de independientes en la convención. ¿Ustedes se están asociando con algún otro tipo de agrupaciones para poder generar un conglomerado mucho más grande y por ende generar más ruido y que de una vez por todas se nos abran los espacios en esta posible convención? Esa es mi pregunta, gracias. Gracias, Cristian, por la pregunta y gracias también por todos los parabienes. Y aprovecho además de mandarle un tremendo saludo a nuestra vocera nacional, a la Victoria Herrera, que es una tremenda compañera que se la está jugando ahí toda y que estoy segura que lo va a hacer muy bien además. Sí. Y ahora sobre la consigna que tú decías, yo diría, es más que una consigna, lo estamos haciendo. Porque lo mencioné antes, los sectores populares hemos sido excluidos de la política y de las decisiones políticas. No fue solo la dictadura quien nos sacó y nos desalojó de esos espacios, fue la concertación con una política sistemática de decir: acá estamos los técnicos, los que sabemos, y ustedes sigan haciendo su trabajo social, que es muy interesante y muy bonito, pero desafectando absolutamente lo político y lo social, cuando las cosas van de la mano, en definitiva. Para poder cambiar este país, las organizaciones y los movimientos tenemos que tener un rol fundamental en eso. Y por eso, además, somos parte de articulaciones con otras organizaciones y gremios, con la ANEF, el Colegio de Profesores, la Coordinadora No Más AFP, organizaciones medioambientales como Modatima, organizaciones estudiantiles. Hoy día está un poco desarticulado el mundo estudiantil, pero de todas formas a nosotros nos interesa mucho articularnos a nivel nacional como más macro, pero también en los territorios. O sea, hoy día, en este proceso constituyente que estamos viviendo, que se enmarcó como un proceso destituyente el 18 de octubre, donde se vino a cuestionarlo todo y a decir que queremos más participación, que tenemos que estar ahí, los independientes y las organizaciones tienen que jugar un rol fundamental en la constituyente. No todo se va a jugar el 25 de octubre. Ahora,
la batalla primera, digamos, o lo primero que tenemos que sortear en esto es que la mayor cantidad de gente vaya a votar el 25 de octubre por el apruebo y la convención constitucional. ¿Por qué? Porque es la única alternativa posible y realmente es democrática. La convención mixta no sirve, no va a ser el Congreso quien va a destinar el 50% de las o los constituyentes cuando están tan deslegitimados. Entonces, no podemos perder esa oportunidad. Somos un país que en los últimos procesos electorales hemos participado muy poco. Y no culpemos a la gente. Si las cosas así como, si hasta una misma a veces dice, pucha, pero ya, lo mismo es siempre. Entonces, a veces hasta uno le da lata a votar, pues si pasan los mismos. Y es lo que quieren volver a hacer los partidos tradicionales. O sea, y esta reflexión la hemos hecho como Camau. Lamentablemente hoy día vemos que no hay una voluntad de los partidos tradicionales a poner a disposición los cupos para los independientes. Tampoco se la están jugando por sacar y convocar más gente a votar el 25 de octubre. Yo creo que los que estamos haciendo realmente la pega somos las ciudadanas y ciudadanos, las organizaciones y los movimientos sociales. Los que estamos haciendo banderazos, los que vamos a la feria, que informamos a la vecina, que no queremos que lo que se encendió en octubre se apague. Al contrario, queremos seguir con ese fueguito de la esperanza y decir, Chile efectivamente puede cambiar, pero puede cambiar siempre y cuando, claro, nosotros sigamos haciendo gestos y haciendo cosas para que eso suceda. Y en ese camino, como lo decía, el 25 de octubre tenemos que lograr que la mayor cantidad de gente vote, que sea abismante la participación, que eso va a ser fundamental para que en ese proceso que es la constituyente efectivamente puedan haber las voces necesarias, las voces que tienen que estar y que cuando se comienza a delinear esa nueva Carta Magna, ese cuerpo legal, que no solo estén los técnicos, los especialistas, porque de verdad necesitamos a las luchas sociales y a las demandas ciudadanas representadas en ese espacio. Y esto lo voy a decir bien responsablemente. Tenemos que forzar a los partidos a que lo hagan y que ellos se abran a la posibilidad que los independientes y las independientes puedan ser parte de este proceso. No nos pueden volver a cerrar la puerta. ¿Y cómo se fuerza? Con la movilización ciudadana, con la movilización como cuando se logró el 10%. Ya, no es la solución que queríamos. No voy a decir que yo voy a defender eso, pero había una urgencia y había que resolverla. Al Congreso se le dejó contra las cuerdas, porque la gente que votó por aprobar el retiro del 10%, no todos estaban de acuerdo, pero se les acorraló, así como también en noviembre tuvieron que firmar un acuerdo, ¿para qué? Para cambiar una constitución cuando semanas atrás o horas atrás, para ellos no era ninguna posibilidad. Entonces, de esa misma manera, nosotros también tenemos que forzar a que los partidos lo hagan. Y en eso va a ser fundamental que espacios como este, que las organizaciones podamos seguir debatiendo y que efectivamente no nos vuelvan a dejar afuera, porque si no va a volver a ser otro proceso que se va a cerrar o que la élite lo va a cerrar, la élite política, y nos va a dejar nuevamente a las mayorías mirando así como chuta. Es como el plebiscito del 88, no podemos volver a cometer ese mismo error. Hoy día el escenario es distinto, sin duda, es distinto. Yo creo que hay más cosas que están a nuestro favor y yo tengo la esperanza de que así va a ser. Gracias, Doris. Voy entonces ahora con las consultas que te había comentado, vienen desde YouTube. La primera la realiza Mauricio Lorca y Mauricio te pregunta ¿cómo podemos enfrentar en conjunto el problema de la migración indiscriminada, considerando, según la visión que él tiene, que esta migración ha potenciado brutalmente la construcción de viviendas para inversión? Y la segunda pregunta, Doris, la realiza Cristian Cruces, y él nos pregunta si crees tú que las inmobiliarias han dado un mal uso a los subsidios que otorga el Estado, principalmente porque los fondos que otorga el Estado se van a financiar gastos operacionales, que en rigor no tienen que ver con el tema de la obtención de la vivienda. Esas dos preguntas vienen desde YouTube.
Ya. Mira, con respecto al tema de la migración y la construcción de ciudad o de vivienda en particular, ahí yo creo que tiene que haber una intervención más regulada por parte del Estado, porque si no o sea, a las inmobiliarias le da lo mismo si tú eres migrante o no, y construye igual edificios que son de 30 pisos con departamentos de 27 metros cuadrados. Entonces yo creo que ahí a los inversionistas y a aquellos especuladores inmobiliarios le da lo mismo si es migrante o no. Efectivamente, los migrantes tienen una condición mucho más desfavorable a la nuestra, porque además el tema de las redes, del acceso, pero ahí yo lo pondría como en ese sentido, o sea, las inmobiliarias van a seguir construyendo de manera indiscriminada y sin calidad, sin los metros cuadrados necesarios, sin la calidad suficiente, mientras el Estado no ponga barreras o límites y siga jugando a los incentivos nomás, de mientras más construyes, más incentivos tienes. Y por otro lado, que acá en particular hay un negocio que se hizo con la construcción y de las inmobiliarias que fueron pasando de comuna en comuna y construyendo estos edificios de gran altura, de muchos departamentos y pocos metros cuadrados, y que en algún momento se vio como que la inversión no fue muy buena y se creó el subsidio de arriendo, que hoy día le entregan el subsidio de arriendo a medio mundo, por decirlo así, que se hace pareciera que ya fuera simplemente un trámite para tú acceder a ese subsidio de arriendo, que sin duda es una ayuda, pero que va al salvataje de las inmobiliarias y de los especuladores inmobiliarios que comenzaron a comprar de manera indiscriminada estos edificios hiperdensos. Lo dije, en la comuna donde habito, de hecho, la mayoría de esos departamentos, sus dueños viven en Providencia, en Las Condes, y son dueños de hasta un piso completo, porque lo que hicieron fue una inversión ahí y lamentablemente el Estado viene al salvataje de este negocio con el subsidio de arriendo que se está entregando ahora, y en su mayoría quienes habitan esos lugares son personas migrantes y que en algunos casos ahora el arriendo incluso es por pieza, ni siquiera por departamento. Entonces ahí hay un problema muy grave que abordar, porque no solo se vive en esos lugares específicos, sino que también en otros lugares o comunas de la ciudad donde el tema del hacinamiento y la mala calidad de vida para los migrantes está siendo bastante dramático. Eso, y lo que preguntaba Cristian sobre el mal uso del subsidio, claro que sí. Claro que sí. Las empresas siempre están pensando en la mayor rentabilidad, y efectivamente mucho del dinero que se usa del subsidio que otorga el Estado, y particularmente de habilitación social, para habilitar los terrenos y todo, se mal utiliza, y en muchos casos incluso el costo que tiene es mucho más alto que el costo que cobran, en este caso las inmobiliarias, las constructoras, es mucho más alto que el real. Y eso se ha convertido en una práctica, lamentablemente, que hoy día se ha vuelto costumbre. Y yo creo que, claro, ahí hay que, cómo abordar esa situación hoy día se ve compleja, pero por eso nosotros tenemos esta propuesta de la Empresa Nacional de Construcción de Viviendas e Insumos. ¿Para qué? Para que sea el Estado quien tenga una mayor participación y que pueda, por decirlo así, no sea solo un ente fiscalizador de la construcción de ciudades y de vivienda, sino que en definitiva sea quien garantice la construcción de vivienda de buena calidad, pero además no se despilfarren los recursos del Estado, que particularmente en vivienda social lo vemos más de lo normal. Hace 2 años atrás
se tuvo que demoler un conjunto habitacional, por dar un ejemplo, en Coronel, de más de 500 viviendas que hace menos de un año habían sido entregadas como viviendas nuevas. Pero el nivel de destrucción que tuvieron al año, porque se agrietaron, porque estuvo fatiga material, tuvieron que demolerlas y el Estado tuvo que gastar mucho más del doble en reconstruirlas de lo que costó digamos, la construcción primaria de ese conjunto. Entonces, hoy día, lamentablemente, hay mucho despilfarro y mucho de esto de hacer la vista corta también de la institución, porque hay mucho compadrastro entre las inmobiliarias y quienes ocupan cargos, digamos, altos cargos en las instituciones públicas de vivienda. Muchas gracias, Doris, por tu respuesta. Nos escribió por el chat de Meet Alberto Solís, que quería compartir contigo y con todos nosotros y nosotros su experiencia como presidente de un comité de viviendas. Nos comentaba en el chat Alberto que lleva 41 años siendo arrendatario. Entonces le voy a ceder el micrófono para que nos pueda comentar. En breve, eso sí te pido a Alberto para que podamos sintetizar. Así que si pudieras desbloquear tu micrófono para que te escuchemos y Doris también pueda atender la duda que tú tengas. ¿Se me escucha? Sí, se escucha. Bueno, yo actualmente soy presidente de un comité de viviendas. Llevo 3 años con este tema. Y me he dado cuenta que, como dice Doris, en estos temas uno tiene que buscársela solito, como se dice. Porque uno, por ejemplo, yo he ido a veces a Servio, a hablar sobre el tema, a que me expliquen, y no recibo ninguna ayuda. No recibo ninguna ayuda de nada. Igual tengo la experiencia de mi mamá. Mis padres esperaron 13 años para recibir su casa. 13 años. Y yo digo, ¿cómo tanto la espera si la gente igual necesita tener su vivienda, sus recursos más que nada? 13 años esperaron y estas casas que yo vivo actualmente acá en Constitución, región del Maule. Y esta población la entregaron un poquito antes del terremoto. Y del terremoto del 2010, las casas después del terremoto, las casas se abrieron completamente. Hay casas que todavía están abiertas. Y la EGI, la entidad patrocinante se fue a quiebra. Sí, se fue a quiebra y se perdieron los 5 años de garantía, se perdió todo. Entonces, yo digo, el derecho a la vivienda ahora la nueva constitución tiene que estar sí o sí, y tiene que dejar de haber tanto compadrastro entre la EGI, el gobierno y las empresas. Porque es mucho. Como decía Doris, hay mucho compadrastro entre esas 3 cosas. Y ya no puede ser ya. Yo llevo 3 años, somos 280 familias que tengo a cargo yo. Y los cupos para postular de forma individual, acá en Constitución, para toda la región del Maule, si no me equivoco, son 180 cupos para postular de forma individual. Y tengo familias que han postulado 7, 8 años a vivienda y no han sido aceptadas. Y eso que cumplen todos los requisitos para postular al subsidio de S49 y no han sido aceptadas realmente. Lo otro, de que ahora mismo tengo un caso de una familia que a la señora le dijeron, usted póngase a tener hijos, si tiene más hijos va a tener la posibilidad de optar a una casa. Y la señora se puso a tener más hijos, ahora tiene 5 hijos la señora, creyendo que iba a poder optar a casa, pero no ha sido así. Yo ahora por el tema de la pandemia igual estamos un poco parados, sin hacer nada, sin hacer reuniones, nada, pero la idea mía es seguir con esto y doblar la mano al destino. Seguir con esto, seguir luchando. Ya tengo la experiencia de mis padres, yo sé que va a ser un proceso largo, un proceso cansador, pero hay que seguir luchando por la familia y por uno mismo igual. Eso más que nada. Muchas gracias, Alberto, por compartir con todos nosotras y nosotros tu experiencia. Yo creo que palabras sobran, porque la rabia que yo veo en cada uno de los rostros de ustedes, junto con la pena también que genera que tengas que vivir ese proceso tan injusto, nos deja un poco
para reflexionar y ahí pedirle un poco la ayuda a Doris de cómo podemos ayudar a Alberto a que vaya canalizando todas estas inquietudes que lamentablemente forman parte del sistema. Y este es un sistema burocrático que lamentablemente no tiene vinculación real con la cotidianeidad de las personas, ni lo que sufren, ni lo que requieren. Lo conversábamos, la experiencia de ustedes como Barrio Maestranza, yo creo que es una innovación dentro de las políticas de vivienda en este país, porque aquellas viviendas sociales no se construyen en los espacios donde la gente ha vivido toda su vida. Y eso también genera un proceso de desgaste para cada una de esas familias que ahorra por años para poder dar el pie inicial en esa cuenta de ahorro. Posteriormente empiezan los procesos de dónde se va a ubicar esa vivienda, que es un proceso de licitación que puede demorar años. Posteriormente hay quiebras, como es lo que también nos explicaba Alberto, que ocurren con las empresas constructoras, que posteriormente paralizan los proyectos, y así suma y sigue en este proceso. Así que, Doris, si nos pudieras ahí orientar un poco, porque todo este proceso, valga la redundancia, es bien frustrante y claramente genera un malestar que las políticas públicas en nuestro país no funcionen de la manera en cómo debiesen existir, aun cuando tenemos la información para que eso no ocurriera. Sí, mira, bueno, primero agradecerle a Alberto por además su testimonio, porque lamentablemente lo que él nos cuenta, su relato es mucho más cotidiano de lo que uno quisiera que fuera. En Chile, por eso lo describía como la peregrinación hacia la obtención de un lugar para vivir. Hay familias que esperan más de 20 años en un comité de vivienda y sin efectivamente tener una solución que la cual fuera pensada por ellos o que se adaptara a las necesidades que tienen. Entonces, eso es lamentable y eso también muestra la urgencia y la necesidad de cambiar el orden en que se ha venido estableciendo la política de vivienda, que ha sido de mucha espera, de entregar subsidio en algunos casos, porque Alberto nos hablaba de esta posibilidad de postular de manera individual y lo que significa que en definitiva el Estado te otorga un subsidio, te entrega un subsidio y es como salga usted a buscar la casa. Y ese peregrinaje se hace mucho más tedioso, en solitario, y angustiante en la mayoría de los casos, porque también esa política del subsidio individual o la postulación individual en la mayoría de los casos fracasa porque no logras encontrar una vivienda o un lugar que se adapte al subsidio que tú tienes y a la necesidad que se conjuga con eso. Entonces, es bastante frustrante pensarlo de esa manera, pero yo también le digo a Alberto que continúe, que no baje los brazos, que hay iniciativa y cuando en realidad se hace de manera colectiva, se muestra una fuerza mayor. O sea, lo digo además por experiencia propia, sin presión no hay solución. Entonces, ahí también, claro, estamos en tiempo de pandemia, hay que cuidarse y además que hay que cuidarse para poder ir a votar el 25 de octubre por el apruebo y la Convención Constitucional, pero claro, en este contexto de pandemia se hace más difícil, pero efectivamente busquen los canales necesarios y bueno, y ahí si como Camau también podemos echarle una mano en algo, avísennos, porque ustedes no están solos. Esa lucha que ustedes están emprendiendo y que llevan adelante, nosotros también la tenemos y en algún casito tenemos algo un poquito más avanzado. Entonces, sepan que solos no están, que solas no están y que si nos vamos uniendo, efectivamente se pueden hacer cosas que van fortaleciendo la organización y van buscando más soluciones para aquellas y aquellos que estábamos buscando un lugar digno para vivir. Muchas gracias, Doris. Te queremos agradecer a nombre
de todas y todos los amigues social por esta súper interesante charla. Nos muestras efectivamente cómo el poder constituyente sí puede lograr cambios y puede remecer estructuras. Es un proceso que requiere tiempo y eso es súper importante también que lo tengamos en cuenta. Los cambios no son automáticos. A veces por la ansiedad creemos que la inmediatez de los cambios debe ser un acto, pero los cambios necesitan ir remeciendo estructuras y en eso tenemos que ser pacientes. Y aquí la paciencia es lo que más nos cuesta, pero finalmente si queremos ir amarrando el proceso realmente, hacerlo efectivamente desde el entramado social, es fundamental que entendamos que eso se construye paso a paso, pero con el paso firme y definitivo, que eso es lo fundamental. Doris, nosotros tenemos como movimiento y particularmente en estas charlas una manera particular de despedir a nuestros invitados, así que yo le voy a pedir a todos los amigues que vayan desbloqueando sus micrófonos para que le podamos dar un gran aplauso de agradecimiento a Doris por compartir su experiencia con todos nosotros. Bravo, gracias, Doris. Muchas gracias, Doris. Gracias. Gracias. Con los aplausos. Mi amor, chiquitito, estaba aplaudiendo. Muchas gracias, Doris, por el tiempo, por la paciencia inicial. Bueno, y repetir el llamado para que todas y todos nos cuidemos, participemos, nos informemos, dialoguemos con nuestro entorno y el 25 vayamos sí o sí a votar. Tiene que ser, esas urnas tienen que estar repletas de... Así que muchas gracias, Doris, por todo este espacio que nos dedicaste, este tiempo a Amigues Sociales. No, muchas gracias a ustedes y de verdad el aplauso fue como súper energizante. Así que me voy así como repleta de energía y cariño. Muchas gracias a todo el equipo, a todos ustedes, a la organización, porque efectivamente con espacios como este vamos avanzando mucho más y nunca perder la esperanza, que es lo que nos mantiene vivas y vivos y que nos hace pensar en ese futuro de Chile tan distinto y tan justo también. Así es. Para eso estamos aquí, para nada más que ir construyendo en conjunto un Chile más justo y mejor para nosotros y para los que vienen. Así que muchas gracias, Doris. Recordarle a las y los amigues que mañana nos volvemos a encontrar. Tenemos charla a las 20 horas con... se me olvidó, perdón. Ana María Gasmuri. Con Ana María Gasmuri, perdón. Y el día miércoles nos encontramos con Mario Aguilar a las 20:30. Mañana a las 20 y el miércoles a las 20:30. Así que muchas gracias a todos y que tengan una buena noche y descanso. Gracias. Igual a todos. Chao, Doris. Sigan luchando. Nos vemos pronto. Chao. Chao, gracias. Gracias, Doris. Chao a todos. Gracias. Buenas noches. Gracias, Doris. Gracias a ustedes. Besos. Chao. Besos. Chao, chao. Buenas noches. Chao. Chao. Avanzar sin transar. Chao. Chao, chao. Chao, Buenas noches. Marcelo. Marcelo.